Malvinas, 40 años. Historias, protagonistas, momentos casi desconocidos en una producción periodística de impactante calidad en todas las plataformas del Grupo Aire. Malvinas, la historia detrás de la historia de nuestros héroes. El homenaje a ellos del Grupo Aire, el multimedio más importante de la provincia. Para saludarlo con un poco de humor. Yo no sé si habrá corrido tanto como corrimos todos estos minutitos nosotros acá, apurándonos para darle noticias, pero Eduardo sé que la pasó complicado y mucho, y en algún momento se tuvo que volver caminando desde muy lejos hasta Puerto Argentino o hasta donde pudiera llegar para guarecerse, porque fue un corresponsal de guerra que estuvo, el único que se quedó hasta la rendición y hasta los días posteriores. Eduardo es un orgullo profundo, muy grande. En esta serie de 10 notas especiales habrás escuchado quienes ya charlamos. Adrián Piñatelli, bueno, te hizo una nota a vos también, una nota muy interesante. Charlamos con Felipe Celesia, hablando de las Georgias, con Silvia Barrera, veterana de Guerra de Malvinas, y queríamos conseguirte porque sos un testimonio valiosísimo desde Aire de Santa Fe. Un abrazo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. El agradecido soy yo por permitirme estar en Santa Fe y contar parte de nuestra historia reciente. Bueno, ordenémonos. Llegás con una intención de cubrir algunos días, pero después terminás quedándote como el último y tenés una historia muy fuerte ocultando las fotos, te escapás en el Irizar, casi de milagro, porque te llevaron y no sé cómo hiciste para subir, porque escuché o leí que no podían detener el barco y tuviste una entrega de quien firmó la rendición, que fue Menéndez. Llevaste y transportaste un baúl. Mirá la cosa que tenés para contar. Empecemos por orden. Voy a poner la foto primera. Vos me podés ver, ¿no es cierto a mí? ¿Me estás viendo bien? Sí, perfecto. Bueno, colocame la foto del Fidel. ¿Ese sos vos? A ver si busqué bien la foto. Sí, ese es el 14 de junio y es el único día que me puse el casco de corresponsal de guerra porque realmente era incómodo para poder trabajar con la cámara de video. Así que es la única foto que tenés. ¿Y quién te sacó esa foto? ¿Quién le sacó la foto al fotógrafo? Bueno, alguien me estaba acompañando, ayudando con la videocasetera y me sacó esta foto, pero tengo otra foto más, aunque no tiene muy buena calidad, que me la sacó el primer corresponsal de guerra británico, Matt Hastings, y prometimos mutuamente publicarnos uno del otro la fotografía en nuestros libros. Él lo hizo en uno de los suyos y yo lo hice en el mío, en el único de fotografías. ¿Y él lo hizo? Sí. En su la tercer fotografía... libro... Perdón, te interrumpí. Entonces esta foto quizás es una de las fotos más emblemáticas, porque esta era del 14 de junio. Le contamos a la gente que está la nieve, una calle, un camión de transporte de guerra detrás, vos con tu cámara y vestido con, qué sé yo, con toda la ropa propia del frío que hacía, y dice CG, que debe ser corresponsal de guerra, y atrás debe decir press, de prensa. Y atrás dice prensa, O sea, por un lado, si bien yo tenía, como tenían los británicos, la ropa militar para ponerme, no lo consideré potable hacerlo porque realmente me podían confundir tranquilamente. De hecho, el día anterior confundieron el reflejo de la cámara de mi lente con un observador adelantado y entraron a disparar a donde yo estaba grabando. Así que lo único que hice fue ponerme el casco y quedar como estuve toda la guerra, con esa campera y los jeans. Bueno, te escuché decir que, ¿en qué lugar estabas? El 13 de junio, cuando estaban en plena batalla. ¿A dónde te ubicaste para recibir? ¿Pero qué, te tiraron alrededor los ingleses? ¿Y dónde te impactaron las balas? A ver, el 13 de junio el general Menéndez, a través de su
secretario de prensa, que nosotros le llamábamos el interventor, nos llama a la gobernación y nos dice: los ingleses están detrás de los montes, llega el último Hércules, los invito a todos los periodistas a que se retiren. Yo ahí le hago mención al capitán Rodríguez Mayo, que era el que nosotros le decíamos el interventor, y le digo que yo soy corresponsal de guerra y que él tiene mi acreditación, así que yo puedo elegir quedarme o irme, y elijo quedarme. Así que bueno, eso ocurrió. El resto de la prensa se fue en el Hércules, y el 13 a la tarde, cuando estoy filmando fuera de Puerto Argentino, en la zona de los montes, donde era donde más se estaba combatiendo y donde más tiraban los obuses para hacer lo que se llama ablandamiento de posición, para después poder avanzar los ingleses, yo me pongo a grabarlo. Mi trabajo específico era camarógrafo. Las fotos después las sacaba para una editorial, para Revista Gente. Y cuando estoy filmando, veo como lo que se llama salida de Boca del Cañón, el humo de la salida de Boca del Cañón, entran a disparar cerca de donde yo estaba. Bueno, creí que era una casualidad y empecé a retroceder de a poco, pero a medida que yo retrocedía, el cañón avanzaba y por supuesto la bomba caía sobre la bahía, no caía donde estaba yo. Pero ese día perdí una cámara de fotos porque una de las esquirlas de una de esas bombas me rompió una cámara. ¿Pero a cuánto caían de vos las bombas? Y estarían 50 metros, 60 metros. Lo que pasa que al caer en el agua, la explosión se producía en el agua y del agua salía esquirlas y piedras del fondo de la bahía. ¿Sentiste miedo? El miedo siempre se tiene, si no, no podés seguir trabajando. O sea, si yo te dijese que no tenía miedo, te estoy mintiendo. Lo tenía como el resto de la gente, porque, por ejemplo, durante la guerra, cuando los aviones pasaban y iban a atacar, cuando veían un grupo de soldados, comenzaba a disparar con su ametralladora y, por ejemplo, dio la casualidad de un día que yo estaba haciendo una nota con un grupo de soldados y nos atacaron a todos juntos. Así que salimos todos corriendo, con la diferencia de que ese día dejé la cámara prendida para que pudieran ver lo que realmente se estaba viviendo en la isla. ¿Cuántas horas de grabación tenés de aquello que fue inédito, que fue exclusivo? Porque sos un testimonio único, absolutamente único. ¿Cuántas horas tenés? ¿Y fotos? De grabación tengo 8 horas y de fotografías tengo 740 fotografías. Ay, por favor. Y digo, desde Archivo de la Nación, ¿no se te consultó, no se te pidió tener algún material? Digo, porque es algo que tiene una referencia notable de valor. Bueno, pasaba lo siguiente, yo no vivía en Argentina, yo vivía en Costa Rica y cubría todo lo que era la guerra en Nicaragua, El Salvador, y Guatemala. Y la agencia para la que yo trabajaba, que era una agencia de noticias internacional acá en Argentina, me llama el 28 de marzo para que viniera a cubrir el Mundial de Fútbol. A mí me llamó la atención porque yo era corresponsal de guerra y no de deportes. Así que bueno, cuando vuelvo a la Argentina me dicen, bueno, acomodate, voy a lo de mi suegra con mi esposa y mis 2 hijos, y cuando el 2 de abril ocurre lo de la recuperación, me dice, bueno, ahora ya sabes para qué te mandamos a llamar, así que anda a Malvinas. El asunto es que la agencia vendía el material. Bueno, el material que yo filmaba lo compró la cadena norteamericana ABC News, y el material fotográfico que después empecé a hacerlo, una vez que ya había comenzado la guerra, lo adquirió Revista Gente. Así que todas las fotos que vimos en la Revista Gente, que era casi la compra obligada, porque ahí tenían decenas y decenas, son todas fotos tuyas. Bueno, me pasó lo siguiente con Revista Gente.
Cuando volví de Malvinas, que volví en Eririzar, como bien vos dijiste, bueno, me llevaron directo primero al Hotel Sheraton a entregar los 3 cassettes de video a la cadena norteamericana, al productor, a Fran Manizas, y de ahí me llevaron a Revista Gente para que entregara los 2 rollos de fotos. Mientras estaba esperando me trajeron los números anteriores de la revista y me indigné de tal manera cuando veía que decía estamos ganando, seguimos ganando, y las fotos en realidad eran fotos de Río Gallegos, no eran fotos de Malvinas. Ah, qué dato que estás tirando, esto es increíble. Así que vos estabas esperando en la antesala para entrar a la oficina y empezás a ver los distintos números anteriores y ves la tapa que decía seguimos ganando. Y no eran fotos Claro. tuyas, sino que eran fotos de Río Gallegos y no de Puerto Argentino. No, de Puerto Argentino. ¿Y ahí O qué sea, hiciste? adentro de la revista por ahí había 1 o 2 fotografías, pero nada más. Lo lindo del caso era que, a ver, una vez que los soldados me conocieron, sabían de que yo trabajaba para Revista Gente, así que ellos mismos se paraban para decirme, Rotondo, sacanos una foto, así nuestra familia no ve. Por ejemplo, en la foto que están mostrando ahora del camión, uno de los soldados después fue el director técnico independiente. ¿Cuál Entonces, fue? ¿Cuál fue el de Malvinas? el nombre no lo recuerdo. Sí, Es el que técnico está... de Independiente y fue técnico de... No, que fue Malvinas, el de 50 y pico, de 60 años. Alguien que me ayude, que es muy conocido el técnico, estuvo dirigiendo técnicamente a Atlético de Tucumán. Felipe, Omar de Felipe. Omar de Felipe. Omar de Felipe. Omar de Felipe. Ahí está en esta foto, o está Omar de Felipe, la que estamos mostrando ahora. ¿La estás viendo? Es el que está Del más medio, abajo que de está sentado. todos, al lado del que está haciendo la B. El que está en el medio, al lado del que está haciendo la B. El que tiene la carita de jovencito, ese es Sí, Blanca. Sí, 18 años. 18 años. Omar de Felipe, que estuvo en Atlético Tucumán, Independiente, en muchos... Olimpo de Bahía Blanca. montón de- Independiente, sí, un montón Newells. Bueno, Eduardo, contame algunas cositas, algunos testimonios importantes. Llegamos al 13. Sí. Ustedes sabían que ya la rendición era una cuestión pactada. Ya estaba definido que la superioridad de los ingleses era tan manifiesta y la falta de organización y la falta de recursos hacía pensar que no tenía sentido seguir perdiéndose más vidas. ¿Por ahí venía todo o cómo lo viste vos ahí, en Puerto No, Argentino? a ver, yo creo que Menéndez tenía un pensamiento y los soldados tenían otro. De hecho, el 14, cuando a las 4 de la tarde se decreta el cese del fuego para negociar la rendición, los soldados no querían dejar de combatir. Yo creo que al menos lo único coherente que hizo el general Menéndez fue rendirse, porque si no hubieran muerto todos los soldados que estaban en las islas, porque realmente ninguno se quería rendir, todos querían seguir combatiendo. Es más, en la foto que tenés atrás, ellos se están replegando de las alturas y cuando pasa me llama la atención algo, que es que no arrastran los pies. Y una persona cuando está vencida psíquicamente, lo primero que hace es arrastrar los pies, y ellos venían caminando bien, y las bombas venían cayendo del lado donde ustedes ven que está el agua, y cuando pasan por al lado les grito, ¡viva la patria, carajo!, y me responden. O sea que los soldados no estaban vencidos, ellos querían seguir combatiendo. Por supuesto que la juventud influyó mucho en todo esto, porque lo hicieron cuando ya se quedaron sin municiones. Ah, ¿no teníamos más municiones? ¿No tenía el ejército argentino más municiones? Lo que pasa es que, a ver, era muy difícil abastecer a las islas de municiones, de combustible para los aviones que estaban allá. A mitad de la guerra se había decidido llevar un cañón que se llamaba Sosma, que era un cañón muy potente, que los ingleses no sabían que lo teníamos, pero estaban los 3 cañones, pero no había las bombas para los cañones, porque los cañones hacía como 10 años que no se usaban
para nada. Así que empezaron a fabricar las bombas y llegaron las bombas que llegaron. Pero esa no es la única noticia. A ver, Argentina había comprado 20 misiles Exocet y cuando lo fueron a buscar a Francia, Francia les hizo un embargo y eso que ya estaban pagos y solamente les entregó 5. El misil Exocet, cuando se compró, era un misil mar-mar. Y entonces yo creo que los ingleses interpretaron que el misil estaba instalado sobre el General Belgrano y ese fue a lo mejor uno de los motivos por el cual lo atacaron fuera de la zona de exclusión. La otra es que el General Belgrano en realidad era un barco de la Segunda Guerra Mundial, el Fénix, que había sido modificado y comprado por la Argentina y que tenía una artillería superior a la británica. Los británicos, sus barcos tenían cañones 105 y el General Belgrano tenía cañones 155. Eso, Entonces, para explícamelo para los números, ¿cuál es la diferencia entre un 105? Y la diferencia son aproximadamente 1 kilómetro más de distancia entre un cañón y el otro. O sea, que el General Belgrano se podía acercar a los barcos británicos a la distancia máxima y dispararles y pegarles, y los barcos británicos, por más que dispararan, sus bombas caerían en el agua. Ah, y con esa referencia a favor, por eso lo atacaron para tratar de eliminarlo. Claro, era el único barco con esos cañones. Y en cuanto a los Exocet, la Marina hizo una cosa extraordinaria, porque en realidad nunca se pusieron arriba de un barco. Entonces, se decidió subirlo arriba de un avión. El Super Etendard, en realidad, no era un avión de combate, sino que era un avión de instrucción. Tenía 2 asientos en la cabina, uno para el piloto instructor y otro para el piloto que estaba aprendiendo, y la Marina lo que hizo fue convertir que el Exocet se pudiera disparar desde un avión, o sea que convirtió un misil mar-mar en aire-mar. Pero ahí no acabó la cosa. Después llevaron 2 misiles a Malvinas y dispararon desde Malvinas, desde tierra, 2 misiles. El primero falló y el segundo le pegó de lleno a un barco. Ahora, la anécdota es que cuando terminó la guerra y Argentina fue a reclamar los otros 15 Exocet que faltaban, la fábrica aeroespacial, que era la que fabricaba los francesa, los misiles, la francesa. Claro, la francesa, les dice, si nos dan las coordenadas y la información de cómo hicieron para transformar los misiles, le regalamos 5 misiles más. Y bueno, y creo que ahí es donde Argentina le hizo un corte de manga. Cada misil salía $5 millones. Pero quiere decir que no nos entregaron. ¿Y por qué nos hicieron los franceses eso de no darnos los 20 y darnos 5 de los 20? Yo creo que toda Europa estaba a favor de Inglaterra, ¿no? Y nosotros vamos y le compramos a... Lo que pasa es que se había comprado con anterioridad. Claro. Pero había que ir a buscarlos. Entonces cuando se los fue a buscar, que se fue a buscarlos en barco, Francia dice eso, que produce un embargo y que solamente va a entregar 5. Ahora, lo que estás contando es la capacidad del ingenio y la capacidad de la inteligencia que tiene el argentino, porque haber transformado estos misiles mar-mar en aire-mar sorprendió hasta los mismos franceses, y esto habla de el orgullo que tenemos de ser así, pero también de no estar ordenados, porque si esto se hubiera hecho distinto, estratégicamente, y quizás no llegando a la guerra, simplemente plantando algo y diciendo, bueno, reclamamos, hacemos una negociación tripartista donde esté la bandera argentina, donde esté la bandera de la ONU, donde esté la bandera de Inglaterra y empezamos a negociar. ¿No pudo haber ido por ahí la cosa? Yo creo que el principio de la historia de Malvinas, no sé si fue transgiversado o qué, porque yo no estaba acá en Buenos Aires, ya estaba en la isla, pero la idea oficial era recuperar la isla, ¿sí? Poner la misma cantidad o quitar a los
marines británicos que la estaban cuidando y negociar con en Inglaterra una doble soberanía. Lo que muy poca gente sabe es que la juventud Kelper venía los domingo a la noche en los vuelos de Lapa, estudiaba en Comodoro Rivadavia, en la escuela secundaria, y algunos se atrevieron a ir hasta la facultad y volvían los viernes a la noche. Así que los jóvenes hablaban perfectamente el español, aunque sus padres les prohibieron que hablasen en español. Ahora, la cuestión es, imagínense ustedes a un joven que vive en una isla donde no hay negocios de ropa para jóvenes, donde no hay ningún cine, donde el único lugar era el Westor, que vendía desde una cámara de foto hasta una campera, que lo único importado en ese momento era nada más que el whisky. Yo creo que los jóvenes hubieran aceptado la doble soberanía. Y la otra cuestión era que supuestamente, por lo que después pude recabar, no estaba previsto para el 2 de abril, estaba previsto para cuando entrásemos más en el invierno, Sí. porque los barcos británicos nos iban a poder entrar a mar argentino, perdón, no iban a poder entrar a mar argentino y entonces se iba a poder negociar. Pero bueno, las cosas que ocurrieron el 30 de marzo en la Plaza de Mayo precipitaron los hechos. Y lo otro es que, el día que yo voy a presentar mi carta de presentación a la gobernación, a acreditarme, sobre el escritorio el general tenía todavía 2 fotolitos del gobernador, que yo lo publiqué varias veces, donde decía 150 años de la recuperación. En realidad la palabra que está impresa es settlement, que tiene varias alternativas o varias Acepciones. maneras de decir, ¿no? Algunos dicen que es asentamiento, otros dicen que es ingresar a un lugar, así que ellos mismos estaban reconociendo que hacía 150 años que estaban en las islas. Así que bueno, pero lamentablemente de todo esto, lo más doloroso es que cuando el 18 de junio vuelvo a Buenos Aires y vuelven 2 o 3 días después los soldados, ellos esperaban que la gente los esperara con un recibimiento y todo lo demás, y en lugar de eso, por un lado los ocultaron para alimentarlos, por otro lado los ocultaron para que no contasen lo que iba a pasar, pero igualmente a la gente eso no le importó, porque estaban más preocupados en el Mundial de Fútbol que en el regreso de los soldados. Quiere decir que se los ocultó para darles de comer porque estaban absolutamente famélicos, y también se los ocultó como para negar que la guerra la habíamos perdido, y porque del otro lado hablar de Malvinas era como hablar de algo que no queríamos ni volver a escuchar, porque era la imagen de un gobierno que nos había llevado a una sensación de triunfalismo, mientras que por un lado el triunfalismo era una mentira y la guerra se perdió. Y seguía todo igual, el país con complicaciones económicas, era toda una mezcla. Malvinas era mala palabra. Sí, de eso mucho no puedo hablar porque como yo no viví hacía 4 años acá en Argentina, sí, pero ¿qué viviste? no sabía lo que estaba pasando a lo último. Pero, los ingleses vinieron y se creyeron que tiraban 2 o 3 tiros y los argentinos se rendían. Los soldados. Yo siempre defiendo la actitud de los soldados y de los oficiales, porque fueron los que estuvieron en los pozos de Zorro y fueron los que vivieron la peor parte. Ahora, fíjate que, por ejemplo, uno de los comandantes británicos escribió un libro que se llama No Picnic. 20 años después soy invitado por los ingleses a participar en un documental en Malvinas. Y entonces entre Matt Hastings, que era el primer corresponsal de guerra que yo había cruzado, y el resto de los invitados británicos, estaba
este general. Y yo le pregunté por qué le había puesto ese título a su libro. Y entonces él me cuenta que él estaba, creo que en Angola, con su regimiento, y Margaret Thatcher lo llama y le dice, mira, tenés que ir a la Falkland porque a estos indios se les ocurrió invadir las islas. Para vos, que estás acostumbrado a la guerra, esto va a ser un picnic. Y entonces él mismo me dice, cuando llegué allá, los indios, como lo había llamado Margaret Thatcher, me tuvieron varios días con la cabeza bajo tierra y nos costó mucho más de lo que nosotros pensábamos. De hecho, el mismo Jeremy Moore, tiempo después, dijo, si Argentina no se rendía el 14, nosotros lo hacíamos el 21. ¿Nosotros? Lo hacíamos el 21. Ah, por eso el no... O sea, ellos tenían un gran problema, igual que nosotros, el problema logístico, con la diferencia de que ellos tenían miles de kilómetros y que la otra cosa es que la Fuerza Aérea había atacado los buques que traían los contenedores con las provisiones para los ingleses. Así que, por ejemplo, el 14 de junio, cuando me cruzo con los dos primeros comandos, lo primero que hacen es pedirme agua potable. Ellos, los ingleses. ¿Sí? Significa que por una semana, mirá, con lo que éramos nosotros, estuvimos a punto de que ellos ellos claudicaran, se rindieran el 21 de junio. Sí, eso está grabado, lo grabaron los propios británicos y salió en varios documentales británicos donde Jeremy Moore dice eso. Es más, el día de la rendición, el 14 de junio, se combate hasta las 4 de la tarde, a diferencia de lo que mucha gente cree que el 13 de junio terminó la guerra. A las 4 de la tarde se decreta el cese del fuego, pero igualmente en algunos lugares se seguía combatiendo porque no había llegado la orden o porque simplemente los soldados no se querían rendir. Entonces, una vez que se decreta el cese del fuego, se negocia dónde se va a tratar la rendición. Menéndez dice que se haga en la gobernación, así que Jeremy Moore con el formulario, el boceto de la rendición lo trae debajo de su brazo, lo grabo y después le saco fotos. ¿Vos estabas ahí? No permite... ¿Estabas ahí en ese momento? Estaba en la gobernación, yo estaba a la altura de la gobernación del lado de afuera. Entonces, Menéndez no me deja entrar. El único que entra es un periodista, un fotógrafo británico, que era el fotógrafo oficial del Ministerio de Defensa británico. Y bueno, le presenta la rendición y en la rendición había una palabra que decía incondicional. Menéndez no quería firmar la rendición si esa palabra no se tachaba, y resulta que se terminaba el tiempo que se había establecido para el cese del fuego y se iba a seguir combatiendo. Entonces, faltando un minuto, Jeremy Moore tacha la palabra incondicional, Menéndez le pone sus iniciales de encima y la firma. Si no, se hubiera seguido combatiendo y no sé lo que hubiera pasado. A un minuto, más o menos, tú me haces acordar a lo del canal de Beagle. Estuvimos a horas del combate con Chile, si no fuera porque el cardenal Zamoré trató de, y lo logró, hacer entender que no era el camino que había que seguir. Pero con Chile estuvimos en el 78, mirá qué casualidad, en pleno mundial casi, como el 82, en pleno mundial. Parece una jugada de la vida. Ahora estoy haciendo una alusión a esto. A un minuto de seguir combatiendo. ¿Y por qué crees que Jeremy Moore tachó la palabra incondicional y permitió que se firmara el acuerdo de esa manera? Yo creo que él venía viviendo la guerra, a diferencia de los altos oficiales argentinos, en el frente de combate junto con sus hombres. Y vio que no era tan fácil poder llegar a Puerto Argentino por la defensa que se había producido en cuanto a los soldados, que por supuesto le frenaban el avance. Y entonces creo que ahí calculó de que si la guerra iba a continuar una semana más, los que se iban a tener que rendir eran ellos. Igualmente, no sé lo que pasaba en Buenos Aires,
pero por ejemplo hay un tema de Charly García que dice no bombardeen Buenos Aires, que decía no bombardeen Buenos Aires, y el rumor era que los ingleses podían haber disparado un misil en Buenos Aires, en Santa Fe, o creo que era en Córdoba, en una fábrica de armamento o de munición. O sea que había un montón de cosas que producían el momento ese en que Jeremy Moore tacha la palabra condicional. De hecho, yo también lo publiqué varias veces, la rendición dice 20:59 hora Malvinas, 23:59 hora Zulú. Así que bueno, como diciendo que faltaban segundos para que el cese de fuego terminara y comenzara o se continuara. A segundos estuvimos de continuar. Lo último, sí. ¿Cómo guardaste los rollos, las imágenes? ¿Cómo saliste de Malvinas? Porque sé que los ingleses te revisaban todo y pudimos haber perdido todo ese material histórico, esas tantas fotos y esas tantos minutos de grabación. ¿Cómo hiciste? ¿Y cómo hiciste para subir al Irizar? Bueno, el 14 a la noche vuelvo al hotel y ya el hotel estaba ocupado en su totalidad por los británicos. Mi habitación se seguía manteniendo porque Mr. King, que era el dueño del hotel, el día anterior nos había cobrado a todos todos los servicios que habíamos utilizado y me respetó la habitación. Así que el 13 a la noche la pasé en el hotel. El asunto era de que mi equipo trabajaba con unas baterías que eran de moto, de 6 volts, y que la única manera de cargarlas era con electricidad. Así que, bueno, el 14 a la noche vuelvo al hotel, cargo las baterías, y el 15 decido salir, pero sin la cámara y sin el casco. Salgo nada más que con la cámara de foto y saco unas cuantas fotos. Cuando vuelvo al hotel, alguien en el hotel me dice que hacía un rato algunos oficiales británicos me estaban buscando para pedirme gentilmente el material que yo había grabado el día anterior. Coincidentemente, el camarógrafo de la BBC no venía en primera línea, sino que venía atrás. Los periodistas que venían y los corresponsales de guerra, que eran 20, venían pero con cámaras de foto. Así que bueno, esa persona que me avisa eso me dice, abajo en el garage está el jeep del hotel, si querés usarlo para poder ir hasta el Apostadero o algún otro lugar. Así que bueno, salto la parecita, voy hasta el jeep, me doy cuenta de que tengo que ir por la otra mano porque ya estaban los británicos con sus camiones y sus tanquetas, porque los tanques quedaron todos en el camino, se hundieron, y llego hasta el Yewin. Cuando llego al Yewin le digo al capitán de Yewin, que en ese momento estaba trasladando heridos al Irizar, mire, necesito despachar este material. Me dice, bueno, no sé si lo voy a poder subir, porque arriba del Irizar hay un médico de la Cruz Roja, un médico argentino y un médico británico. Y entonces solamente suben los soldados con el tarjetón que dice cuál es la afección que tienen o la herida que tienen. Y está muy difícil. Y bueno, estuvimos 2 días, me pregunta qué vas a hacer y le digo, voy a volver al hotel. Y me dice, mira, te vas a comer un par de cachetazos hasta que digas qué hiciste con el material, así que quédate acá. Yo te doy un overol verde y pasá como parte de la tripulación. Bueno, y así estuve 2 días en ese lanchón, llegando hasta el Irizar, casi tocándolo, pero no me podía subir. Subíamos solamente a los heridos, y bueno, cuando el Irizar terminó de subir a los 420 heridos, pidió permiso y salió. Cuando salió, arriba del Yewin había un baúl que Menéndez había mandado, que la orden era o tiraban el baúl al agua o lo subían al Irizar. Yo en lo personal creí que adentro del baúl había documentación, y años después, en una charla con Menéndez, con el cual yo estaba peleado desde el final de la guerra, me dice, no, adentro del baúl, aparte de la documentación,
estaba la bandera de ceremonia de la gobernación. Bueno, así que bueno, el Irizar sale, y cuando sale, el Yeguín trata de ponerse a la par, pero el Irizar es un barco antártico, o sea que es plano abajo, y hasta que toma velocidad, oscila de esta manera. Así que era muy difícil poder subir. El capitán del Irizar dice, no puedo parar, porque los británicos me tienen controlado por radar, les voy a tirar una red, los que se atrevan a subir se suben, y después tiro otra red con una soga y subimos el baúl y las cosas que tengan para subir. Así que bueno, la gente del Forest que estaba al lado y que se vinieron al Yeguín porque se habían expropiado del Forest, los ingleses necesitaban los barcos para poder bajar a su gente, me dan un curso intensivo de 10 segundos de cómo, en qué momento saltar cuando los dos, entre el Yeguín y el Irizar, se chocan, y en qué momento saltar y cómo aferrarme a la soga. Así que bueno, hago eso, subo al Irizar, después suben el material y el famoso baúl, del cual tengo fotografía, y ahí me siento y me pongo a llorar. Ahí te pones a llorar. Creo que a partir de... Es tremendo. Así que tuviste 10 segundos para pensar. Salto, me cuelgo, me agarro de esa red, y la vida o la muerte estaba en ese salto que te dijeron, tenés 10 segundos. Cuando el mar te levante y el Irizar se mueva hacia un costado, la embarcación que iba pegada, vos pegás el salto, y ahí, si te enganchás, y si no te vas. Claro. Y si no, me caía al agua. Y si no te caías al agua. Pero bueno, a ver. Es tremendo. El relato ya no podía hacer otra cosa. Y eso sí, una vez que subí al Irizar, después de descargar toda la presión que tenía encima, me llevaron a un camarote, me pegué una ducha bien caliente, y recién salí cuando me dijeron, estamos en contacto con Comodoro Rivadavia, el Irizar está por entrar a puerto. Bueno, dice una persona, Luis, gracias por la nota, soy Sergio Buscemi, veterano de Guerra de Malvinas, regimiento I-12, puede ser así. Y otro dice, estoy llorando con esta nota, no puedo creer lo que termino de escuchar. Y un audio para que te lo lleves de recuerdo, Eduardo. Luis Mino, yo estoy viendo la nota del reportero. Esa foto donde él se saca está muy cerca de donde nosotros estábamos el 14 de junio apagando los fuegos en la usina. Yo soy de Santa Fe, vivo en Santa Fe, fui como suboficial a la guerra, era buzo y éramos de la agrupación de ingenieros anfibios, agregado a una compañía de ingenieros de combate. Me puse a ver esa foto de él y me acordé de muchas cosas. Te agradezco que hagas eso. Emocionado está, ¿eh? ¿Hay más? Bueno, escuchá esto. Estoy conteniendo el aire con el relato. Estoy viviendo cosas muy fuertes en cada frase de Eduardo Rotondo. Gracias, gracias, gracias por recuperar la identidad a través de estas notas. Bueno, yo también, nosotros todos quedamos aquí mirándote y hubo un silencio en todo el tiempo que narraste. Eduardo, orgulloso de todo tu trabajo desde Aire de Santa Fe. Ha sido uno de los reportajes más fuertes de estos 10 que tenemos, y gracias por todas las cualidades que tuviste, entre ellas coraje, decisión y patriotismo, porque si bien no combatiste, pero pusiste el pecho hasta con una cámara, porque la cámara es como una ventana hacia la realidad, y vos de alguna manera abriste la puerta de esa realidad y le fotografiaste a los argentinos y tomaste con imágenes la realidad de lo que pasó en la guerra. Un abrazo fraterno enorme desde Aire de Santa Fe. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por haberme permitido poder contar parte de la historia que muchas veces se quiere ocultar. Sos un grande. Chau, chau.
Eduardo Rotondo, Salud. reportero gráfico, corresponsal de guerra. ¿Nos quedamos? Estamos todos mudos. Qué fuerte. Es decir, me dieron un curso acelerado de que en 10 segundos era la vida o la muerte. Pegaba el salto y me agarraba de esa red o caía al mar. Pero además, yo hoy pensaba, ¿no?, que tenemos la suerte todavía de tener muchos de ellos viviendo y pudiendo contar en primera persona lo que ¿Sabe pasó. cuánto tiene este señor? Parece No, mucho más 60, joven. 50. 78 años. No, claro, porque él tenía 38 cuando fue. 38. Es verdad. Sí, Está- él está era grande fantástico. cuando fue. Es verdad. Está fantástico, ¿no? ¿Los 78? No, Pero, no. Parece 60, así con mucho, demasiado 60. O sea, imagínate que es la persona que vio el documento de la rendición, vio todo el momento, ese momento clave. Protagonista. Claro, fue protagonista en primera persona, testimonio directo de cómo fueron todas las horas, desde el momento que empieza la guerra, pero también esa discusión para definir si la guerra continuaba o no continuaba, ¿no? Dice, debería hacerse una película con semejante relato. Estoy escuchando y no puedo creer, estoy llorando. Terrible lo que termina de contar. Soy un veterano que estuve en Malvinas y esperaba con todo el amor a mi patria. Estoy emocionado. Mandarle un saludo a Eduardo. Gracias por esta nota. Eduardo, ¿te quedaste escuchando? ¿Te quedaste viendo? Está emocionado. ¿Estás emocionado? Sí, ¿Estás sí, llorando? Sí. Sí, es muy fuerte, es muy ¿Estás fuerte. llorando? De hecho, quiero hacerles un comentario. Yo en 1983, cuando vi la injusticia que se estaba haciendo con los soldados, hice un video con imágenes reales, ¿sí? Claro. No ficticias como la película Iluminados por el Fuego. El video se llama Alerta Roja, igual que el libro de fotografías que publiqué. Creo que hasta el día de hoy sigue siendo el único video argentino donde muestra las imágenes, inclusive la rendición. Si se meten en Facebook o en Instagram, seguramente lo van a poder ver. Y de ahí es donde varios soldados se encontraron y me pidieron, Rotondo, encontramos en un video tal cosa o en una foto tal otra, es la única foto que tengo. Y bueno, yo después por privado le mandaba la foto para que tuvieran ese recuerdo, porque los ingleses le secuestraron todo el material fotográfico que traían encima. Da el nombre de tu Instagram, por favor. Da el nombre de cómo ubicarte en tu Instagram. Atención, tomen nota porque hay un material extraordinario. Sí, es Malvinas vi Eduardo Rotondo y en el Facebook Eduardo Aníbal Rotondo. En el Facebook es Arroba Eduardo tú. Aníbal Rotondo y en Instagram es, repetilo, Malvinas vi Eduardo Rotondo. Vaya, Eduardo. Ese lo está manejando mi hijo. Claro. Que es toda la... ¿Sí? todo el, Eso que están viendo en la página ahora. Sí, Ahí sí. está. Todos los archivos fotográficos, material inédito. Qué bueno que puedas... ¿Cuál es la foto más importante para Rotondo de toda esta historia Mira, de Malvinas? La foto más importante y más emblemática para mí la saqué el 15 de junio, cuando salgo a la mañana solamente con la cámara y fotografío sobre la avenida Road, que es la avenida costanera de Malvinas, a los argentinos todavía armados, bajando de los montes por una vereda, y por la vereda de enfrente iban subiendo a los montes los soldados británicos. Lo único que los separaba en el medio era la calle. Y para mí me pareció una cosa impresionante porque esa misma gente el día anterior estaban combatiendo y se estaban matando. ¿Y qué? ¿Iban enfrente separados por 4 o 5 metros y no había grito, no había nada? ¿Y había No había silencio? nada. Lo que había era respeto. Respeto. Respeto el uno por el otro. Tremendo. No tenés idea de lo que son los mensajes. Me dicen, ¿cuándo vamos a volver a repetir la nota? La vamos a repetir seguramente porque es emocionante. Dice, ¿dónde lo podemos ver? El Face, por favor. Ya lo dijo al Face. Eduardo Aníbal Rotondo. ¿Así está bien dicho, Eduardo? Ahí está el Face. Sí. Bueno, yo estoy buscando enorme cantidad de mensajes
¿Vos también lo estás recibiendo? Sí, hay muchísimos mensajes. Bueno, gracias. ¿Qué pasa con Creo que es la primera vez en tantos años que tomo conciencia del argentinismo de los combatientes. El reportero gráfico, un héroe, dice este oyente. Malvinas es algo que trasciende todas las emociones. Gracias, Luis. Es oro lo que acabas de hacer, dice el 536. Buen día, terrible lo que estoy escuchando. La verdad, me quebré, dice el oyente del 512. Felicitaciones a Rotondo y a ustedes por la nota. Viva la patria, dice el 584. Muy buena la nota, no pude llorar. Tengo mi tío de sangre excombatiente y es mi héroe. Impresionante relato, la cantidad de mensajes que están llegando. Qué orgullo ser argentino, no puedo dejar de llorar. Gracias, 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 dice otro oyente. Bueno, realmente muchísimos mensajes, todos planteándonos la conmoción y sobre todo esta cuestión del sentido patrio. Me parece que eso fue un poco lo que más conmovió, por lo menos a los oyentes que se están comunicando. ¿Querés que te lo diga futbolísticamente? La rompiste. Un genio, además te está llorando, está con una emoción tremenda. ¿Cuántos años tenés, Eduardo? ¿78? 69 años. Ah, 69. Porque 69. salió que tenías 38 en ese momento. Ese año cumplía 38 en noviembre. O sea, 82. Yo me fui en el 78 a Centroamérica. Pero allá era la guerra de otros. Era la guerra en Nicaragua, era la guerra en El Salvador. Y entonces cubrirla significaba filmarla, no sacaba fotografías y a ver, más allá de cuidar el pellejo, nada más. Pero acá era la guerra de mis hermanos. Pero vos sabés que con 78 años, con 78 años vos no das ni siquiera 60. Es increíble cómo estás. Te pido por favor en privado después seguir hablando. No me vieron caminar, por eso. No te vimos caminar, pero estás fantástico. Bueno, gracias. Acá me dice, se me corta la luz y salí a la calle a buscar rápidamente la moto y me fui hasta la de un amigo que tengo a 4 cuadras para seguir la nota porque quería continuarla. Mirá lo que hizo un oyente y un televidente. No, las cosas que has logrado, nos emocionaste, nos hiciste sentir muy felices de tener gente que hizo tantas cosas. Dice, Luis, te voy a contar una anécdota. Un mes antes de la toma de Malvinas por parte de comandos argentinos, comandos ingleses vinieron a ver cómo hacíamos práctica de combate en Miramar. Yo estaba en la escuela de suboficiales de la infantería de Marina en Miramar. No se puede entender cómo un mes después nos estábamos enfrentando. Esto lo cuenta el 515. Hay cosas que son inexplicables porque la Armada Argentina y la Armada Inglesa tenían una relación extraordinariamente buena. Hacían trabajos en conjunto. Una cosa increíble. Te quiero mucho. Gracias, Eduardo, desde Aire. Acordate de Aire de Santa Fe. Esta nota la vamos a subir, así que después te la vamos a pasar para que también la pongas en tu Face o donde quieras colocarla. Bueno, no, el agradecido soy yo, porque me han permitido contar y no sé si la palabra está bien dicha, desmistificar muchas de las cosas que se dijeron en aquel entonces y que hoy las imágenes y los videos demuestran todo lo contrario. Y como siempre digo, una foto vale más que 1000 palabras. Grande, un abrazo. Chao, Eduardo, gracias. Eduardo Rotondo, corresponsal de guerra, fotógrafo. Una maravilla. Cerramos este bloque. Las 10 notas más importantes de la historia de Malvinas están en Aire de Santa Fe. Malvinas, la gesta.